Apatzingán, no hicieron nada. Fue por fortuna que nosotros presentamos ahí el proyecto de una edición conmemorativa. Ahí yo tenía alguna relación con el senador que era entonces Manuel Bartlett, y total que logramos que entre el Senado y la universidad se editara esa constitución conmemorativa, la de Morelos, ¿no? Que impulsó Morelos desde su escrito Los sentimientos de la nación. Ustedes vean ahí Los sentimientos de la nación, ese escrito maravilloso que probablemente pudo haber sido pues más bien obra de Andrés Quintana Roo que de Morelos, pero Morelos lo escribe, ¿no? Fantástico, ese escrito es fundamental porque ahí están las bases de lo que van a ser no solo la Constitución de Apatzingán, sino en adelante las constituciones liberales de México, la de 24, la de 57, e incluso la de 1917, que es la Constitución de actual. Así que en esas condiciones, cuando regresa de Estados Unidos, y lo vuelven a apresar en México, en San Juan de Ulúa, ya para ese momento se había constituido el primer Congreso Constituyente que estaba deliberando sobre una constitución, pero iba a resultar una constitución monárquica, porque Agustín de Iturbide había logrado maniobrar para convertirse en el primer emperador de México. Cuando regresa, liberan pues, ahí liberan a Fray Servando de San Juan de Ulúa. Entonces él regresa a Ciudad de México, pues ya por tenía un halo de leyenda, ya entonces era el padre mía, una figura. Se entrevista con Agustín de Iturbide en San Agustín de las Cuevas, que ahora se llama Tlalpan. Entonces ahí le dice, se opone a que él pueda ser emperador. Odiaban los emperadores a los reyes porque fue Napoleón, desde Napoleón, el que mediante el concordato, llamado concordato, una suerte de acuerdo con el Papa, ¿no? Desaparece la Iglesia Constitucional de Francia. Napoleón la desaparece y desde ese momento, para cerrarlo, se elige en su peor enemigo de Napoleón y de todos los que se le parezcan. Fernando VII, cuando regresa de la prisión en que estaba sometido con la familia real por Napoleón en la ciudad de Ballena, entonces lo suelta Napoleón ya cuando lo derrota, cuando sufre una derrota en Rusia, ¿no? Lo derrota más que el ejército ruso en invierno de aquellas latitudes, como luego va a suceder con Hitler, ¿no? El invierno es brutal, se les caen las orejas y cualquier otra cosa, las narices, etc. Entonces, cuando regresa, Napoleón deja ir a Fernando VII. Fernando VII llega a Madrid, le entregan la Constitución de Cádiz, la ve, pues ahí le establecen límites a su poder absolutista, y la toma y se va al cesto de la basura. Se acabó la Constitución de Cádiz, ¿no? Entonces, el odio hacia los reyes por parte de Fray Servando, que había estado alrededor de la deliberación de esa Constitución, pues se redobla, ¿no? Se redobla. Y entonces por eso, en esa entrevista con Agustín de Iturbide, le advierte que no vuelva a caer en la tentación de convertirse en emperador de México. Pero Agustín de Iturbide maniobra, ¿no? Y logra justamente ser proclamado emperador.
a regañadientes para Servando, que es diputado ya por Monterrey, ¿no? Pues lo rechaza aquello, pero acepta esa constitución, participa en ese congreso monárquico o promonárquico, pero empieza a conspirar en contra de Agustín Iturbide, y Iturbide se da cuenta, lo manda a tomar preso junto con otros diputados, otra vez para la cárcel de Corte, no va a dar a San Juan de Ulúa, va a la cárcel de Corte, y luego, como Mier había pedido su cabeza, literalmente pidió que lo ahorcaran a Agustín Iturbide, porque incluso cuando le advierte, ya siendo el emperador, que no convierta a México en un país con un amo que ya se había hecho en España. Entonces, el odio hacia las monarquías es brutal, y lo manda a apresar a Agustín Iturbide, va a la cárcel de Corte, y luego se levantan varios de los insurgentes, entre ellos Santana, Guadalupe Victoria, etc., ¿no? Mediante pues, uno de estos planes, y finalmente es derrocado. Iturbide finalmente es derrocado y se constituye el primer constituyente, pero ya de carácter republicano. Aquí está el maestro Abel Moreno, él ha escrito mucho acerca de estas circunstancias, así como el maestro Benjamín Palacios, que también está aquí con nosotros, y que escribió acerca del contexto intelectual en torno a lo que fue el castigo que da lugar a todo este arco biográfico de Mier, ¿no? Desde el momento en que se lo castiga por haber pronunciado aquel sermón considerado apostático, herético y sedicioso. Como siempre se lo dio realmente a Servando. Así que él empieza, pues, retomando lo que escribió desde Filadelfia, advirtiendo como diputado que no aceptaba el carácter federalista, ya el trayecto de la federación estaba en curso, y yo siempre pues, me he hecho preguntas, ¿no? ¿Cómo es que en unas cuantas semanas, siendo así, los mexicanos que jamás habíamos conocido a un gobierno diferente del gobierno monárquico desde la época de los aztecas, ¿no? Ahora en unas cuantas semanas nos convertíamos en republicanos, pero así fue. Parece ser que allí también hubo, digamos que, la influencia del presidente Poinsett de Estados Unidos a través de las logias. Las logias eran un poco entonces como los partidos ahora, ¿no? Tenían mucho peso esa política. Así que, bueno, finalmente nos convertimos en republicanos. La Constitución tuvo ese carácter de representativa, democrática y popular, lo que normalmente han tenido las constituciones liberales desde entonces. Y Fray Servando lo que hace es proponer no una república centralista, sino un gobierno fuertemente centralizado. Porque ahí va a chocar con el pensamiento federalista, sobre todo de Miguel Ramos Arizpe, con el cual se carteaba muy frecuentemente, y en algún párrafo por ahí escribe algo así como la diversidad puede animar a los adversarios, pero la amistad queda impoluble. Y así fue hasta su muerte, en relación con Ramos Arizpe. Pero la tribuna
que ambos eran muy buenos tribunicios, ¿no? Muy buenos tribunos, se enfrentan Ramos Arizpe ostentando el régimen federal y Mier ostentando un régimen federal pero moderado, porque sus experiencias eran diferentes. ¿Qué era lo que defendía Ramos Arizpe? Pues la situación de su provincia, que ya va a ser Estado a partir de la Constitución de 1824, pero en su provincia pues siempre se percibía la situación de alejamiento de la capital, a donde todo lo que provenía de Europa decían, no, es que las embarcaciones que salen de Palos traen mercancías que tienen un precio, llegan a Veracruz, tienen otro precio más elevado, llegan a la Ciudad de México, otro precio más elevado, llegan finalmente a nuestra provincia con un precio disparadísimo. Entonces, él lo que defendía justamente era la situación de su provincia. Mier, como había tenido la experiencia en la Guerra de Liberación de España, que fue organizada y defendida por juntas que hubo en todo el territorio y que luego se concentraron en una, en la Junta de Cádiz, que es una como ciudad-puerto, muy defendida pues por el entorno. Entonces, él tenía esta experiencia de que había que concentrar el poder para poder combatir al enemigo. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Y de donde su visión todavía sigue siendo válida hasta el día de hoy. Él decía, las potencias europeas se están organizando en una llamada Santa Alianza. Era Francia, Rusia e Inglaterra. Se están organizando en una Santa Alianza que no es más que un congreso de Napoleones, su referencia a Napoleón, que van a intentar la reconquista de nuestra patria. Pues eso se produjo, aquel país sabe perfectamente bien, la expedición de un coronel de apellido Barradas, ¿no? 1829, esto lo escribe más o menos en 1822 el padre Mier, ¿no? Cuando dice que van a intentar reconquistarnos, pues claro que sí, la reconquista estaba en marcha. Y aquí esta expedición armada, desde luego, pues tenían en son de reconquista. Al frente de ellos se hallaba este coronel Barradas, ¿no?, que fue derrotado por los mexicanos, pero luego pues ya vendrían otros coroneles y generales comandando ejércitos a los que no pudimos derrotar, el de Estados Unidos, el de Francia al principio. Bueno, el de Francia finalmente pues, lo echamos en corrida, ¿no? Anoche estaba yo viendo un programa en donde se hablaba de Vidaurri, de si Vidaurri había sido traidor o no, y una de las ponentes decía, bueno, no hay que verlo con los ojos del siglo XXI, sino con los ojos del siglo XIX, ¿no? Yo digo, pues entonces, ¿por qué fusilaron a espaldas, lo fusilaron por la espalda a Vidaurri, sino por haber sido traidor, porque se pasó de servir a las tropas mexicanas a servir al imperio francés? O sea, como que eso es válido entonces y es válido ahora. ¿Cómo puedes tú llamar impunemente a un gobierno extranjero a que invada a tu país, como lo hace de repente ahí, de repente y muy frecuentemente la diputada Hayes, ¿no? Eso no puede ser. Entonces, es traidor a la patria, es traición a la patria eso. Entonces, no es solamente pues, la libertad de expresión posible, como libertad de expresión, pero no hay libertad de expresión defendible en el país.
no está en guerra, porque siempre estuvo en juego la soberanía, siempre estaba en juego la soberanía, ¿no? Y sigue estando en juego hasta el día de hoy frente a Trump. Entonces, pues, esas circunstancias siempre hay que valorarlas históricamente y en torno a nuestros personajes importantes, fundamentales, luchadores, brillantes en el rey, el padre mío. Él, en este documento de la memoria político-instructiva, pues lanza ese llamado a los jefes insurgentes, ¿no? Porque él advierte de esa posible reconquista y lo repite en ese discurso que se llama el discurso de las profecías, donde él se opone, además, a que se declaren los estados soberanos e independientes. Esto es una contradicción en sus términos. No puede haber tantas soberanías frente a la única soberanía que es la de la nación. Y su último aporte, que es muy importante mencionarlo aquí, también el maestro Benjamín Palacios, que está acá con nosotros, él es autor de un ensayo que acompañó otros escritos, uno del maestro Abel Moreno también, un artículo que yo publiqué ahí, una colección pues, de artículos con criptometría, donde nos referimos justamente a la Constitución de 1924 y al papel que en ella juega el padre Mier en la pluma del maestro Benjamín Palacios, donde se refiere a la creación del Senado. No podía estar en contra de la Federación quien promueve que se cree el Senado de la República. Si hubiera estado tan radicalmente en contra, porque él en algún momento se asumió jacobino, ¿no? Radical, y igual luego dice, no, yo canto la palinodia, o sea, yo me arrepiento de ser tan radical. Bueno, pero ahí él pudo haber justamente asumido esa actitud de espadachín de la pluma, ¿no? Y oponerse a cualquier otra cosa a cualquier cosa que tuviera que ver con la federación. Y él dijo, no, hay que crear un Senado que de alguna manera pues le sea un contrapeso a los diputados, porque a los diputados desde sus estados los quieren convertir en mandaderos de los que mandan en sus estados. No somos mandaderos, somos sus representantes. Y no solamente somos representantes de los estados en los cuales se nos elige, somos representantes de toda la nación. Ese es el argumento fundamental que sigue viviendo hasta el día de hoy. Desde luego, ¿qué rige? Y por eso se le llama de alguna manera a ese discurso que el discurso de las profecías, porque él dice en alguna línea por aquí, dice algo así como una frase que él señala que lo critican, y dice: un gobierno federal en el nombre y central en la realidad. En realidad es lo que hemos vivido estos más de 200 años. Es lo que hemos vivido, no otra cosa. Pues miren, con esto yo quisiera terminar, no sin mencionar que el padre Mier, justamente por sus alcances, por su figura, va a ser invitado por el presidente de la República, para la Victoria, a alojarse en el Palacio de Gobierno, y allí prácticamente pues, va a vivir sus últimos momentos. Esos últimos momentos están digamos, señalados por el hecho de que él invita a Miguel Ramos Arizpe precisamente a que le dé el viático, o sea, los santos óleos, porque él dice que ya se va a morir, y sí,
y salió en su carretera a invitar a sus amigos y a entregarle la esquela. Están invitados porque vieron cómo morir. Y se muere, y luego lo entierran en el convento de Santo Domingo, en México. Si ustedes van, esto está atrás de la Secretaría de Educación Pública, donde ahí se dedican a escribir cartas de amor y cualquier otro documento. Entonces, resulta que muere, lo entierran allá, en algún momento lo exhuman y lo encuentran que está momificado, lo compra luego de ciertos avatares un dueño de un circo para mostrarlo ahí como espectáculo, luego se roban la momia y no sabemos dónde quedó, no sabemos hasta este momento dónde quedó la momia de Don Servando. A mí eso me hace recordar mucho a Don Servando, porque acá en San Antonio de las Salazanas, en Coahuila, yo tengo también ciertas momias, pero esas sí, ahí las exhiben y ahí están mis tatarabuelos, mis bisabuelos, una tía, etc. ¿No? Entonces ahí con cierta sonrisa me reciben cada que les agradezco mucho su atención, gracias por haber estado pendientes de la conversación esta y estamos a sus órdenes en el Centro de Estudios Parlamentarios. Pero si quieren hacer alguna pregunta, no sé. Si alguien tiene alguna pregunta que desea realizar al maestro. Ahí atrás, a ver, déjame ver para allá, maestro, permiso. Ok, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias. Maestro Lucio, sé que no es como la faceta del personaje que estamos tratando el día de hoy, pero en su libro Los grandes momentos del indigenismo, Luis Villoro dedica un apartado a Padre Mier, en el cual menciona como todos traducía la teología mexica, la teología católica. Entonces quería preguntarle sobre un poco la relación entre Padre Mier y los indígenas y si alguna vez llegó a legislar en torno a ellos. No, su relación, vamos a decir que fue pues, de carácter intelectual, porque, como digo yo, pues, no te puedes adentrar, conocer e identificar con una realidad, ¿no? Y luego escribir un prólogo, pues sin estar justamente a favor de aquellos a quienes defendía Bartolomé de las Casas, ¿no? Entonces es una relación intelectual, pero que esto lo haya llevado, digamos, al grado de legislar algo en torno a los indios. No, es que todavía en ese momento la realidad de este apartheid entre blancos, mestizos e indios era muy fuerte, muy, muy fuerte. Bueno, antes de cerrar, agradecemos también la presencia del licenciado Josué Eli Luna Armendáriz, director jurídico del municipio de Guadalupe, y al licenciado Jorge Andrés Salazar Tamés, coordinador jurídico del municipio de Guadalupe. Y de esta forma concluimos la 18ª edición de la Cátedra Fray Servando Teresa de Mier, no sin antes agradecer nuevamente a la maestra Xóchitl Magdalena Muñoz Gallardo por las facilidades presentadas por la Secretaría de Inclusión para la realización de este evento. De igual forma, a la ingeniera Marlene Arellano Rodríguez, de la Secretaría de Inclusión de la Universidad Autónoma de Nuevo León, por su invaluable apoyo logístico para la realización del mismo. Muchas gracias a todos por su presencia, muchas gracias nuevamente al maestro Abraham Nuncio Limón, director del Centro de Estudios Parlamentarios, y a los invitados. Muchas gracias, que tengan muy buenas tardes. Hasta luego.